Buenas tardes, mi nombre es Ariel Angeli, trabajo en la región centro de CREA, todo el centro sur y este de Córdoba y este de San Luis, como coordinador técnico de la Mesa de Intercambio Agrícola y también como coordinador del área de ambiente en CREA. Es un gusto estar acá y muchas gracias a la gente de Agroconsultas por la invitación. El pedido fue trabajar y conversar sobre estrategias de elección de fechas de siembra y variedades de soja para distintos ambientes en región centro. Perdón, vamos de vuelta con el modo presentación. Tengo un problema, me va derecho. Perdón, vamos de nuevo. Bien. La región centro, como les decía, abarca el centro-sur de Córdoba y este de San Luis, y nosotros la agrupamos en 4 núcleos. Un núcleo más norte, que es cerca de Río Cuarto, un núcleo más sur, que es todo lo que está cerca de la localidad de La Bulach, y un núcleo oeste, que abarca todo el este de San Luis, desde el Valle del Conlar hacia el norte hasta los CREAS Buena Esperanza, La Portada, hacia el sur. Como para caracterizar y para pensar en qué hace a un ambiente de alto potencial o bajo potencial en la región centro, empezamos con las precipitaciones, y esta es una curva de promedio de precipitaciones acumuladas desde el mes de abril, cuando empezamos a juntar el agua para la cosecha gruesa, hasta el mes de marzo. Para lo que es el núcleo norte, esto es con centro Río Cuarto, las precipitaciones acumuladas son de 780 milímetros. El núcleo sur, el núcleo sudeste, es un núcleo con algo más de precipitaciones, en promedio 850 milímetros, y nuestro núcleo oeste está cerca de 700 milímetros, es nuestro núcleo más marginal. Como para entrar un poquito más en detalle sobre la caracterización de estos núcleos, hacia el oeste, más hacia el norte, son ambientes arenosos de alto pH y heladas frecuentes y menos fósforo, con una capacidad de agua útil de 180 a 220 milímetros y donde los rendimientos esperados son de 25 a 30 quintales. Hacia el sur del núcleo oeste, las temperaturas son más altas y también las heladas y la estación de cultivo implican alguna restricción para los cultivos en general y para la soja en particular. Y la capacidad de agua útil de esos suelos son suelos más arenosos con menos capacidad de agua útil de 0 a 2 metros entre 140 y 180 milímetros. Si nos vamos hacia el norte de nuestra región, son suelos arenosos o franco-arenosos profundos, bien drenados, con una capacidad de agua útil entre 160 y 220 milímetros y donde la presencia o no de napa juega un factor fundamental para caracterizar el ambiente y para hacerlo de alto potencial. Un poquito más hacia el sudeste, esos mismos suelos, con también presencia de napa, tienen un cachito más de capacidad de agua útil, ya son arenosos o franco-arenosos y acumulan hasta 250 milímetros en los 2 metros. Más hacia el sudeste, donde ya los rendimientos esperados, todo el sudeste y este de la región, son de 35, 40, 45 quintales. Los sectores son con algunas restricciones por taptos, más pesados, de 200 a 250 milímetros, pero con alguna restricción por tapto. Esta es una curva de distribución de rendimientos reales de soja para los distintos núcleos al 50%, esto es lotes, el valor que divide lotes con más rendimiento la mitad y menos rendimiento es la otra mitad. Estamos en 33, 35 quintales para los núcleos norte y sur y alrededor de 25 a 30 quintales para el núcleo oeste. ¿Qué hace un ambiente de alto o bajo potencial? Uno de los factores centrales en los sectores donde la tenemos es la napa. Lo que vemos en esa gráfica es la diferencia de rendimiento entre lotes con napas y lotes sin napa, para distintas campañas y para los distintos núcleos, ¿no? Lo verde es el núcleo norte, donde en promedio la diferencia de rendimiento por tener napa es de 500 kilos por hectárea de soja, con años como la 17-18 de bajas precipitaciones, donde las diferencias fueron mucho más abultadas y llegaron a 1500 kilos por hectárea. El núcleo oeste es un núcleo con menos proporción de lotes con napa,
pero donde existe esa napa, en promedio nos aporta 400 kilos con también variabilidad. Y el núcleo sur es donde menos nos aporta, básicamente porque en las últimas campañas muchos de esos ambientes tuvieron napa demasiado cerca y estuvimos con algunos problemas de inundaciones y anegamientos. Esto es cuestiones más edáficas y más del ambiente en relación al alto y bajo rendimiento. Además hay cuestiones de manejo en relación a los antecesores. Por ejemplo, acá lo que vemos es cómo rinden en relación al promedio distintos lotes en calidades sobresalientes, intermedias e inferiores, según cuál sea el antecesor, el primer antecesor sobre el que se siembra la soja. Como generalidad, maíz temprano como mejor antecesor que maíz tardío y como mejor antecesor a su vez que soja, y esas diferencias que en los ambientes sobresalientes son de 200 kilos por hectárea, en los ambientes inferiores se hacen de 400 o 500 kilos por hectárea. Es decir, también lo que venimos haciendo y lo que venimos construyendo a través de la secuencia de cultivos hace a un ambiente de más alto o más bajo potencial. ¿Cuáles son algunas de las estrategias de manejo o de las que nos pidieron que conversáramos? Una era y es fecha de siembra y ajustes de grupos de madurez. Lo que vemos acá es para soja de primera también diferencias de rendimiento para grupos 4 cortos, 4 largos y 5 cortos en función de la fecha de siembra, ¿sí? Más hacia la derecha, fechas de siembra más atrasadas en soja de primera. Lo que se ve, y es una parte de la estrategia, es que los grupos 4 cortos marcan una diferencia mayor en los buenos ambientes y en siembras en fechas de siembra adelantadas. Mientras que los grupos un poco más largos son un poco más estables y en general se usan en ambientes un poquito inferiores y con fechas de siembra más metidas hacia noviembre. Entonces, como resumen de las estrategias ofensivas para soja de primera, normalmente en ambientes buenos, con napas, con buenas rotaciones, los adelantos de fecha de siembra orientados hacia 11 hacia el segundo decanato hasta fin de octubre, desde el 11 al 30 de octubre, con grupos de madurez 4 cortos o 4 largos, más bien ofensivos, y donde algunos arreglos espaciales como el acercamiento entre hileras, sojas sembradas a 35, 42 y densidades de 32 a 35 plantas por metro cuadrado son las elegidas. Esos tipos de ambientes son los que normalmente terminan en una aplicación de fungicida y donde uno busca una diferencia mayor apuntando a aprovechar esa condición de napa o ese suelo profundo y esa agua útil alta. Por el contrario, las estrategias más defensivas son de fechas de siembra de entrado de noviembre, de primero hasta el 20 de noviembre, con ciclos, grupos de madurez 5 corto, y donde ahí el espaciamiento entre hileras es más indiferente, ahí no notamos grandes diferencias por acercar y las densidades son un poco más bajas. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, y un punto aquí es que los rendimientos en nuestra región luego del 20 de noviembre caen fuertemente en todos los grupos de madurez, con lo cual hasta el 15-20 de noviembre buscamos acelerar y organizar la logística para tener todas las hojas de primera sembrada y no caernos hacia fin de noviembre o diciembre, donde los rendimientos se caen mucho. ¿Qué otras cuestiones tenemos en cuenta y de qué otra información nos valemos para definir las estrategias según ambiente? Esto es un gráfico que muestra un resumen de los últimos 3 años de ensayos de variedades de soja de primera en la región. Hay aquí adentro unos 30 ensayos y un resumen de cuál fue el rendimiento índice, más hacia la derecha, rendimientos por encima de 100, son rendimientos por arriba del promedio, y en el eje de las Y se muestra un coeficiente de estabilidad que muestra hacia arriba, lo que está marcado en el cuadro verde, variedades que relativamente se comportan mejor en ambientes de mayor potencial. Y hacia abajo del rendimiento 1, del coeficiente 1, variedades que relativamente se comportan mejor en rendimientos un poco más bajos.
Como ejemplos de estrategias defensivas dentro de estas variedades 5 cortos o 4 largos defensivas que utilizamos, 5x1 o CZ497. Y como ejemplos de estrategias ofensivas, variedades como 4612 o Nidera 4309 son las principalmente elegidas. Algunos desafíos pasan por las malezas. Esta es una foto de un ensayo de malezas del Plan Nacional de Malezas al momento del secado y el yuyo colorado que nos está presionando mucho y donde vemos que parte del desafío pasa por sumar estrategias. Aquí vemos el caso de los resultados de la campaña pasada donde medíamos frecuencia de malezas 21 días desde la aplicación de distintos preemergentes y 42 días desde la aplicación de los mismos preemergentes en un nivel de presión muy alta, como se muestra en la foto de yuyo colorado. Uno ve que los sistemas, esto es cultivos de cobertura, lo que se ve en verde, lo que se ve en anaranjado son testigos, lo que se ve en verde son cultivos de cobertura que reducen la presión de colorado, lo que se ve en la siguiente barra, la tercera barra, son tratamientos químicos y ahí claramente los tratamientos químicos en general tienen un comportamiento mejor que los cultivos de cobertura, pero lo principal y el mensaje que vemos en este desafío es que ni los químicos solos ni los sistemas solos, sino la cuarta barra, que es los químicos más los sistemas, son los que nos pueden, no solamente con tratamientos químicos estamos pudiendo lograr los controles de malezas adecuados, sino que estamos necesitando sumar sistemas como cultivo de cobertura, como acercamiento de entre hileras o eventualmente, si no hay preemergentes incorporados, que es una condición sine qua non para sembrar en ambientes con colorado, retrasos en fechas de siembra. Es decir, nunca, pero nunca, sembramos soja o maíz con colorado nacido o con preemergentes sin incorporar. Otro desafío es los balances de nutrientes. En muchas situaciones de la zona, estos son datos de la región centro, los aportes de nutrientes están por debajo de las extracciones y pasa a ser un desafío mantener la fertilidad de nuestros suelos. Y por último, más en un escenario complejo futuro complejo para las rotaciones, es no dejar de mirar estos resultados. Estos resultados son del proyecto de rotaciones agrícolas de CREA para la región centro, que muestran, esta curva de distribución muestra distintas proporciones de gramíneas en la rotación de mediano plazo, no en lo que hice el año anterior, sino en lo que hice en los últimos 5 a 10 años en relación al rendimiento del cultivo de soja. Y ahí lo que se ve es porcentajes de gramíneas en la rotación de 0,20% de gramíneas, esto es una gramínea o menos cada 5 años, de 20-40 es entre 1 y 2 gramíneas cada 5 años, 40-60 sería una rotación balanceada entre gramíneas y no gramíneas, y lo que se ve al lado y lo que se ve en la distribución es rendimiento índice de soja, donde 100 es el promedio de la región o de cada CREA en la región. Y lo que uno ve rápidamente es que rotaciones con poca inclusión de gramíneas están 5% por debajo de la media y rotaciones balanceadas entre gramíneas y no gramíneas están 5% arriba. Es decir, más allá del efecto de corto plazo, que es el primer antecesor, el efecto de mediano plazo de tener gramíneas en la rotación es muy importante y ante un escenario en el que no sabemos qué nos va a pasar con los precios, las retenciones y el escenario político incierto que tenemos, no perder de vista que ir hacia el monocultivo, además de efectos sobre el ambiente y sobre el suelo, también los tiene sobre la productividad. Entonces, para cerrar, la imagen es que se nos viene una agricultura más compleja, los problemas son cada vez más complejos, no son solo el ajuste de la fertilización de un cultivo, sino todo el desafío de malezas y cómo combinar estrategias químicas y de sistemas, o son cómo dar forma a una rotación dándole sostenibilidad económica en el durante.
ante esos desafíos complejos, las respuestas normalmente no van a ser simples, sino van a ser complejas, como muestra la foto de la diapositiva final, que muestra que la agricultura es una foto de Del Campillo, en la región centro. La agricultura pasa a ser bien compleja, bien divertida y bien desafiante ante estos problemas bien complejos y bien desafiantes. Así que muchas gracias y seguimos en las preguntas.